Bueno. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. En nombre del Instituto Politécnico Nacional de este Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, hoy en nuestro segundo día de este quinto encuentro de proyectos de investigación. Hoy un gran placer que nos acompañe alguien muy querido para esta escuela, el doctor Alejandro Peña Ayala, con un tema muy importante que va a ser la investigación, una opción para ejercer la vocación y enriquecer la vida misma. Queremos compartirles previamente una pequeña sinopsis de lo que es la trayectoria del doctor Alejandro Peña Ayala. Él nació en la Ciudad de México, donde cursó sus estudios desde la preprimaria hasta el doctorado. En 1977 obtuvo el certificado de técnico en máquinas y herramientas en esta vocacional 7 de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. En 1977 cursó un año de Ingeniería Industrial y al final de los siguientes 3 años obtuvo el título de licenciado en Informática en la Unidad Profesional Interdisciplinaria Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional. En 1988 obtuvo la especialidad en Inteligencia Artificial y en el 2000 la maestría en Inteligencia Artificial, ambas en la Fundación Arturo Rosenbluth. En 2004 concluyó un diplomado en Java en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, y en enero de 2008 obtuvo el doctorado en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Durante 2010 y 2012 realizó un postdoctorado en el Institute of Scientific and Industrial Research de la Universidad de Osaka, en Japón. Durante 2016 realizó una estancia sabática como científico visitante en el Research Laboratory of Electronics de Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos de América. Entre los reconocimientos otorgados al doctor Alejandro Peña Ayala se encuentran la titulación de la licenciatura por la opción por escolaridad y obtención del premio de los mejores estudiantes de México, generación 1981, dado por el CONACYT. También se le otorgó mención honorífica al obtener los grados de maestría y doctorado. Como resultado de 30 años de servicio magisterial, en 2012 la Secretaría de Educación Pública le distinguió con el diploma de honor y la medalla al mérito maestro Rafael Ramírez, mientras que el Instituto Politécnico Nacional le otorgó la presea Juan de Dios Batis. Mención especial merece el apoyo que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha otorgado al desarrollo de estudios e investigaciones de doctorado, postdoctorado y estancias sabáticas. Así es que, pues de verdad que es un placer como siempre tenerte en tu casa, doctor. Ya eres un miembro muy distinguido de esta comunidad, siempre ya nos da un gusto emérito también que estés con nosotros en esta escuela, que es tu casa y que motiva mucho a la comunidad a que todos lleguen al nivel a donde tú has llegado. Enhorabuena, y pues vamos a disfrutar de tu conferencia para al rato hacer la entrevista correspondiente en Radio 7 para que nuestros alumnos también la puedan disfrutar posteriormente. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bien, una vez hecha la presentación, reitero un cordial saludo a cada uno de ustedes aquí presentes, así como a las autoridades que nos honran con su presencia, más cualquier otra persona que acuda en unos minutos más tarde. Como lo escucharon, yo soy egresado de esta vocacional. Para mí es un orgullo de haber estudiado aquí, una bendición. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, aquí aprendí algo que se llama el bien y el mal. Y quienes me conocen saben perfectamente a qué me refiero. Bien, por otra parte, es un motivo de alegría que este centro de estudios dedique un espacio, en este caso en forma anual, a un evento de trascendencia que es la investigación. Generalmente se considera que dentro del escalafón de los niveles de estudios académicos, como los que ya escucharon, es el doctorado el adecuado para que las personas se inicien en el mundo de la investigación. Sin embargo, es algo falso, porque la investigación, como lo veremos aquí, es algo innato a todo ser vivo. Y por lo tanto no se requiere de un grado de doctor para comenzar a hacer investigación. Prueba de ello es que en octubre pasado me invitaron a participar en el reconocimiento a estudiantes de este plantel que obtuvieron
cierto tipo de premios en un concurso de prototipos de la compañía Samsung. Y ahí fue una situación bastante especial para un servidor, porque me llamó la atención que jóvenes de este plantel tuvieran no solo la capacidad, sino ante todo el interés de hacer algo por sí mismos. Y al final hubo la oportunidad de conocer el trabajo de 3 equipos. Curiosamente, ese trabajo correspondía a gente que ha estado estudiando la misma carrera técnica que yo cursé, claro, con otro nombre, hoy se llama mantenimiento industrial. Sinceramente me sentí avergonzado, porque me acordé de mi etapa como estudiante, y una vez les digo, hice todo menos estudiar. Pero los compañeros que sí estudiaron, de mi generación, algunos talentos, gente muy brillante, yo estoy seguro que nunca hicieron cosas semejantes a las que hoy en día ustedes, en este caso representados por esa muestra de estudiantes, tuvieron a bien desarrollar y concursar. Entonces me pareció magnífico que pese a su edad y a su desarrollo académico en ciernes, como es el bachillerato, ya tuvieran esas inquietudes y las manifestaran con hechos a través de sus prototipos. Sin embargo, el otro lado de la cara de la moneda fue que al hacer ciertas preguntas a ellos, me di cuenta que eran carentes de lo más elemental. Es decir, no contaban con un protocolo, no contaban con una visión de qué van a hacer después. Por si fuera poco, existe la motivación, el ánimo de que se lancen al emprendedurismo, y eso no es tan sencillo. Entonces me quedé con esa inquietud de que, de una manera, como se dice, lírica, hay gente que trata de hacer investigación y que con sus talentos lo logran, pero que se invierte un poquito en su formación, en aspectos teóricos, en aspectos que son elementales de conocer, pueden adquirir lo que se llama el oficio de hacer investigación. Y es por eso que consideré pertinente en esta oportunidad que me brindaron de hablar un poquito de ese oficio, de qué es la investigación, qué implica desde su planeación hasta lo que es la rendición de cuentas y más aún la trascendencia que verán no solo a título personal, sino lo que en realidad es la verdadera investigación, o sea, la de las grandes ligas, como dirían en el país vecino del norte. Por lo tanto, yo les invito a que, si alguno de ustedes está aquí, todo porque alguna autoridad o profesor les pidió, en ejercicio de su voluntad, manténganse o hagan algo mejor. Y aquellos que se interesen por el tema y por esta breve introducción, les invito a que inviertan un poco de su tiempo, menos de una hora, para que escuchen. Porque una cualidad de la investigación es que aquí, ante todo, es el libre albedrío, la libre voluntad. No porque el profesor me lo pide, no porque me van a dar un punto, no porque me castigan, sino porque quiero. Aquí entre nos, y con esto concluyo mi introducción, lo que ustedes escucharon en mi currículum es una parte, y qué bueno que se le abrió, hubiera sido muy aburrido. Pero he tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno desde ser un practicante hasta un funcionario público, en la banca desde ser un becario hasta ser gerente, y en iniciativa privada también, desde ser un empleado hasta tener mi propia empresa. Como ven, tengo experiencia en 3 ámbitos adicionales al magisterial, que comencé a ejercer en PIXA en el 81, dando clases en licenciatura, maestría y doctorado en el CIME, en el CIC, Instituto Tecnológico de Monterrey, etc. La primera lección que yo me llevé cuando quise ingresar al mundo de la investigación como aspirante al doctorado fue el valor del tiempo. Y me dije, ¿qué les pasa a estos tipos? Están todos frenéticos, no tienen tiempo, llenos de tics nerviosos y demás, y se han vuelto unos inútiles. Vamos, ni siquiera sabían cómo transferir una llamada de su teléfono a otra extensión. Y dije, qué gente tan especial. Y luego su aspecto bastante raro, su comportamiento. Después entendería por qué son gente bastante especial. Pero a lo que voy es que la primera lección fue el valor del tiempo, y por eso aprecio la presencia de ustedes y le invito a que lo aprovechen, si permanecen, por su voluntad. Si
Si no, no tengan miedo de decir, no me interesa el tema, soy libre y ejerzo este momento. Lo que yo quiero con esto es que más que ofrecer un tema de divulgación, algunos dirían de relleno dentro de un programa que merece todo el respeto de autoridades y de ustedes, esto les deje una inquietud y les siembre una semilla para que en el presente y en el porvenir pueda germinar y hacer de ustedes lo que están llamados a hacer, aprovechando sus talentos, sus capacidades, sus intereses, en aquello que son fuertes, en lo que les gusta hacer, porque todo eso en conjunto es precisamente la vocación. Por eso es que yo he dicho cada vez que me presento aquí que este lugar para mí se sigue llamando vocación, porque esa es precisamente la manera de honrar lo que traemos y con lo que nacimos, lo que hemos aprendido, desarrollado y sobre todo explotado. Dicho lo anterior, comenzamos. ¿Se pudieran apagar las luces? Gracias. Bien, el tema consta de 13 incisos, que es como una especie de A, B, C, D, hasta por ahí de la H, J, K, L. Ante todo, ¿qué es la investigación? Y la investigación, en esencia, busca responder a aquello que por el momento ignoramos, en aquello que encierra cierta curiosidad. ¿Qué mejor imagen que seguramente para todo el mundo les resulta familiar? La pregunta es ¿quién la construyó? ¿Con qué propósito? Y hay toda clase de suposiciones, de hipótesis, de teorías que tratan de explicar el origen de dicha construcción. En lo particular me resultó muy interesante estar en ese lugar y evocar lo que los antepasados de ese pueblo de Egipto en un momento dado consideraron y dejaron una huella de su presencia en el paso por el mundo. Y eso es precisamente la investigación. Esta corresponde justamente a lo que yo, siendo pequeño, por ahí de los 3, 4 años, cuando ya iba, en ese entonces se llamaba parvulitos, a la escuela previa a la primaria, yo quería ser un arqueólogo. Entonces, por eso siendo adulto, entre mis actividades le he dado rienda suelta a visitar algunos lugares arqueológicos y sin lugar a dudas, quizás el más popular, el más representativo, está ilustrado en esta lámina. Bien, un concepto esencial de lo que es la investigación y que aquí es muy importante que a ustedes se les quede bien grabado. Vamos a prestarle una atención especial. En primer lugar, es una actividad mental y o física. ¿Por qué física? Porque a veces hay que escarbar. Por ejemplo, si ustedes son geólogos, paleontólogos, pues hay que mover el cuerpo para descubrir ciertos hallazgos. Siguiente, un ser vivo ejerce para responder y satisfacer. Es decir, la investigación no solo es propia del ser humano. Quiero que chequen ese lado. Siguiente aspecto, ante todo nos está diciendo que responder, satisfacer que un problema, necesidad, interés, curiosidad, etc. Es decir, existe una razón para hacer esa investigación. Pero, ¿cuándo es investigación? Porque en ese momento no dispone de una respuesta, solución que sea satisfactoria. Este es un concepto muy general. En breve lo vamos a particularizar a lo que en realidad viene a ser la investigación científica, tecnológica y aquella que se le ha dado a denominar en innovación. A ese respecto, quiero exponer 3 aristas de investigación que son clásicas: científica, tecnológica e innovación. Inclusive hace como 15 años, en el ámbito del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la entidad federal que se encarga precisamente de promover dicha labor en todo el país, como a través de proveer becas, apoyos a estudiantes que quieren estudiar, fíjense muy bien para que ya vayan visualizando su futuro. Después de la licenciatura viene el posgrado, es decir, pueden aspirar a una beca para hacer una especialidad, una maestría, un doctorado y el máximo nivel que hoy en día el CONACYT reconoce es el postdoctorado.
tal vez cuando ustedes ya estén en esa altura, exista un nuevo nivel, tal vez el post-post, pero por lo pronto es hasta postdoctoral. Así es que vayan dejando volar su imaginación. También evalúa los programas académicos de cada uno de esos niveles que ya mencioné, y existe lo que se llama Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Aquellas escuelas que ofrecen posgrado y que se someten a la evaluación que CONACYT establece de manera anual pueden formar parte de dicho patrón. Otro aspecto que apoya mucho el CONACYT, como veremos más adelante, es la investigación. Es decir, a través de distintos fondos y convocatorias se lleva a cabo el concurso de todos aquellos investigadores que reúnen los requisitos y están interesados en presentar una propuesta para que reciba su apoyo económico y logístico. Luego entonces, el CONACYT desde hace tiempo ha estado estableciendo 3 líneas: científica, tecnológica e innovación. En científica hay 2 ramas fundamentales, básica y aplicada. En ambos casos se privilegia el conocimiento. En la primera es el descubrir nuevo conocimiento. En la segunda es buscar cómo va a ser útil ese conocimiento recién descubierto. En materia de investigación tecnológica están los desarrollos, la innovación y la invención. Aquí generalmente todo eso se traduce en un producto o servicio. Finalmente, la palabra que se ha ido incorporando y que yo en su momento pensé que modificaría inclusive el nombre del propio CONACYT, agregándole el término innovación. Bueno, hasta el momento no ha sucedido así. Veremos qué hace la nueva administración, porque por ahí hay unos rumores de cambiar inclusive el nombre de dicho concepto. Por lo pronto, la innovación tiene que ver con la creatividad, con el emprendimiento y con la disrupción. Todo esto tiene que ver con aspectos de utilidad. ¿Qué viene a ser, por ejemplo, este último término? Recientemente tuve la oportunidad de asistir a un evento internacional en donde inclusive estuvo el actual todavía secretario de Economía y nos habló de la experiencia de lo que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La disrupción, a diferencia de lo que es la innovación y la invención, tiene que ver con aquel cambio que viene a transformar totalmente el mercado. Les voy a dar un sencillo ejemplo. ¿Quién de ustedes no tiene teléfono celular? Esa es una manera de mostrar que la disrupción en materia de comunicación móvil ha hecho obsoleto medios tradicionales de comunicación como es la telefonía fija, como es el telegrama y como inclusive en parte la propia computadora, incluyendo la portátil y la tablet. Como que tenemos más funciones, más capacidad de procesamiento, de comunicación, de interacción con un equipo móvil que con los medios que ya mencioné. Ese es un ejemplo de disrupción que significa transformar, revolucionar la vida, la sociedad misma. Bien, dicho lo anterior, volvamos a nuestro concepto y agreguémosle algunas palabras para que a ustedes les quede claro qué es la investigación y se ven reflejados en este espejo, para que si su vocación corresponde a hacer investigación, vean en cuál de esas 3 categorías pudieran estar ustedes. Número 1, sigue siendo una actividad mental y o física, pero aquí, en vez de decir ser vivo, ya soy muy específico: investigador, tecnólogo o innovador. Es decir, alguno de esos 3 estratos es donde ustedes se tienen que poner la bata, la camiseta, la playera que corresponda, puesto que es imposible ser todólogo. O nos definimos por la parte de investigación, o bien lo que vienen a ser los commodities a través de tecnología, o lo que en un momento dado vienen a ser los utilities a través de todo la innovación. Continuando con ello, se mantiene el motivo, ejerce para responder, satisfacer un problema, necesidad, interés, curiosidad, etcétera, etcétera. Que por el momento, aquí hay otro cambio. La comunidad, ¿quién es la comunidad? Uno se preguntará, porque aquí ya no es a título personal del ser vivo como en la definición anterior. Por ejemplo, ustedes conocen a una nueva persona y lo primero que les interesa es cómo se llama. Y si le resulta atractivo, pues hasta su teléfono, qué sé yo, ¿no? Y si le voy a preguntar, de esa manera investigo. Pero eso es a título personal. La auténtica investigación tiene que ver con comunidades. Por ejemplo, ustedes en este momento representan una comunidad a
a nivel de educación media superior y más específicamente de la rotacional número 7, es decir, un conjunto de personas con intereses y actividades afines. Eso es la comunidad. Por lo tanto, se investiga aquello que por el momento toda esta comunidad, más aparte sus antepasados, no sabe. Es decir, por el momento es algo que se ignora y ese es el requisito de la investigación. No se investiga lo que alguien ya sabe, más bien se indaga, se conoce y se aprovecha. Se investiga lo que la comunidad en su conjunto todavía no conoce. Eso es muy importante para que distinga de una vez por todas qué es investigación y qué es otra cosa como es indagar. Siguiente aspecto. No dispone de una respuesta solución satisfactoria. En pocas palabras, pondré un ejemplo aquí. Veo que algunas personas están muy relajadas, sentadas en la butaca. Y qué bueno, espero que no se duerman y si no, pues ahí denles un codazo. Estoy también seguro que ninguno de ustedes se preocupa por la resistencia de la butaca, de que repentinamente se rompa, se quiebre, el material se rasgue y pues se caigan, algo que les puede lastimar la cintura, la columna, inclusive hasta hacer, digamos, un momento chusco, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque confían en que el diseñador, el fabricante y el que le instaló hizo su labor de manera correcta, es decir, asumen como válido el conocimiento que le dio vida a la butaca desde la concepción, el diseño, la fabricación y la instalación, y no se pueden ustedes a juzgar sobre si se va a romper o no su butaca. Eso es precisamente conocimiento sólido y de ahí lo podemos llevar a todos los ámbitos. Por ejemplo, el auditorio tiene varias columnas, tiene una losa y no estamos preocupados porque repentinamente algo se caiga. Asumimos que las cosas están bien. Lo mismo este micrófono, el equipo que se está usando para la proyección. Todo eso ya es un conocimiento que de alguna manera se ha demostrado su utilidad y tiene un sustento sólido, que en pocas palabras se traduce en dejar en forma satisfactoria una respuesta, solución. Y fíjense muy bien, porque estos son los tres distingos. Para el investigador, ante todo, busca una verdad, es decir, una respuesta satisfactoria. El tecnólogo, ante todo, busca una herramienta. ¿Qué viene a ser la herramienta? Una extensión del ser humano. Por ejemplo, para hacerme escuchar, esa es mi herramienta. Para exponer mis ideas, esta es mi herramienta. Bien, ¿y qué pasa con el innovador? A él ante todo lo que persigue es un beneficio. Entonces, nótese muy bien que ustedes pueden hacer investigación en tres frentes, pero es importante escoger y seleccionar bien. En el frente de la investigación científica, en la parte de desarrollo tecnológico o bien como innovador. ¿Cuál es su vocación? ¿En cuál les interesa a ustedes? Es algo que tarde o temprano deberán de contestar algunos de ustedes. Bien. ¿Qué hay con el perfil del investigador? Imagínense que ahorita están en una entrevista de trabajo y frente a ustedes está el personal del capital humano, de recursos humanos, vamos, un psicólogo normalmente, y les hace toda una serie de preguntas. ¿Qué tal si ustedes empiezan a responder qué tanto se reflejan contra este espejo? ¿Son curiosos, creativos, tienen capacidad de observación, les da seguido la inspiración, etcétera, etcétera, etcétera? Por ejemplo, ¿qué tal su ingenio? Es más, este personaje es muy conocido y hace algunos meses en uno de los canales de paga, History Channel, o no, Nat Geo, pasó una serie que se llamó así Genius. ¿Alguno de ustedes tuvo oportunidad de verla? Primero fue Albert Einstein y después Pablo Picasso. ¿Alguien vio la serie? Nada más levante la mano por curiosidad. Por ahí el caballero, ¿nadie más? Por allá, gracias. Ahí, por ejemplo, es muy curiosa la serie, llena de anécdotas y hasta aspectos, llamémosle así, de la vida privada de Albert. Pero lo que quiero yo destacar son dos cualidades que pude apreciar con toda su magnitud en dicha serie. Por una parte, lo que es el ingenio y por otro lado, lo que es el trabajo duro. Es decir, el matado, como dicen por ahí, el nerd. Me quedó claro que Albert
es precisamente aquel que tiene ingenio, que tan solo por observar algo, de inmediato hace una asociación de ideas, como ocurrió en la escena de Belgrano. ¿Alguien se acuerda de esa escena? Lo que él siente en su cuerpo, en el momento dado sube, baja y todo eso, de ahí le viene precisamente inspiración para parte de su teoría de la relatividad. Y eso es un ejemplo de ingenio. En cambio, la que fue su esposa, no me refiero a la mujer con la que vivió sus últimos años, sino la primera con la que se casó. Ella es un mismo ejemplo de la persona que es un hard worker. ¿Qué otras cualidades debe de tener el investigador? Ante todo debe de ser muy inquieto, con iniciativa propia. Por eso les invité, si vinieron por su voluntad, felicidades. Si no, permanezcan por su voluntad. El siguiente aspecto, que ante todo critica las cosas, que tiene la capacidad de tener una visión, que es detallista y es propositiva. Por ejemplo, en este último inciso, yo tengo la oportunidad de servir en el doctorado de Ingeniería de Sistemas que ofrece la CIN. Y es patético observar que hay gente que solo llega ahí para decir, quiero estudiar el doctorado. Muy bien, ¿y en qué? Quiero estudiar el doctorado. Sí, ya te escuché, pero ¿qué quieres hacer? Quiero estudiar el doctorado. Y de ahí no sabe. Es decir, una persona que no tiene una visión en la vida, que no tiene una propuesta, difícilmente puede ser una persona que haga investigación, al menos de relevancia. ¿Qué otros aspectos debe de tener? Disciplina, espíritu de sacrificio, dispuesto a correr riesgos y carácter para enfrentar la crítica. Son tan solo algunas de las muchas cualidades que un investigador debe tener. Menciono una anécdota. Tengo la fortuna de que en el núcleo académico al que pertenezco está un doctor que viene de Rusia. Este insigne doctor ha recibido no solo el Premio Nacional de Ciencia, sino también el Premio de la UNESCO. Y me tardé 3 años, después de insistirle varias veces durante ese periodo, para que me aceptara un desayuno. Como les dije, ante todo los investigadores valoran mucho su tiempo. Y bueno, pues me puso al final de su lista de espera. Y finalmente, cuando nos vamos a desayunar, nos sentamos y lo primero que me dice, te compadre, no tengo cáncer. Es a lo que yo voy. Hay mucho sacrificio en el mundo de la investigación. Y hay que estar dispuesto a pagar. Una persona que fue mi principal mentor para empezar en el mundo de la investigación acaba de pasar en el quirófano. No con esto quiero amedrentarlos, pero sí quiero decirles que implica ante todo mucho sacrificio. Más adelante veremos unos ejemplos del otro lado de la moneda. Así es que no queden ahí perturbados de que pues esto no es para mí, pensando lo mejor. Más bien conozcan lo que implica hacer investigación. Bien. Veamos ante todo unos conceptos básicos. El más importante en el mundo de la investigación corresponde precisamente a este término. ¿Qué significa conocimiento, estudio? O sea, estudio del conocimiento. Si ustedes pretenden hacer investigación, lo primero que nada es que hay que saber epistemología, que por cierto tiene 3 palabras que son sinónimos: gnoseología y ciencia del conocimiento o teoría del conocimiento. Esto es, en pocas palabras, lo que va a distinguir su labor, porque ya no es como en los tiempos antiguos, donde los filósofos eran todólogos, conocían de matemática, de física, de química, de artes, de literatura, eran muy brillantes, sin lugar a dudas, pero sabían de todo. Hoy en día eso es imposible. El conocimiento ha crecido, ha evolucionado, como para que una sola persona sea capaz, sea docta en todo ello. Por lo tanto, es muy importante que definan ante todo de qué tipo de conocimiento vamos a hablar, de qué área, de qué disciplina, de qué dominio. Dicho lo anterior, una vez que ustedes definen ese tema de conocimiento, es importante que establezcan 5 elementos que voy a identificar a continuación. Ojo, aquí ya empieza, entre comillas, la clase. Número 1. Les debe de quedar claro qué es el sujeto epistemológico. Supongamos que voy a adelantarme a un personaje que les presentaré al final, un video de él. Dicho sujeto epistemológico es una persona que se dedica al mundo de la física.
en particular todo lo que tiene que ver con hoyos negros. Entonces, es un sujeto muy reconocido, cuyo nombre y persona lo verán al final de la presentación. Siguiente punto. La comunidad epistemológica. Como ya les mencioné, es el conjunto de personas que desarrollan esa actividad de investigar sobre el mismo tema. Es decir, difícilmente hay lobos solitarios en el mundo de la investigación. Lo que hay son comunidades de investigadores con intereses afines. Siguiente está lo que se llama el objeto epistemológico. ¿Qué viene a ser el objeto? El objeto es precisamente la esencia del conocimiento, una teoría, una ley, una hipótesis, un modelo, un método. Ese es un ejemplo de objeto epistemológico. Siguiente, evento epistemológico. Evento no es más que la actividad, conjunto de tareas que se llevan a cabo entre varios sujetos epistemológicos, miembros de una comunidad, con un propósito de generar nuevos objetos epistemológicos. Por ejemplo, este es un caso de evento epistemológico. El hecho de que ustedes están presentes y el ponente en turno hablando sobre cierto tema representa un evento epistemológico, en este caso en materia de investigación. Siguiente punto, el medio epistemológico. El medio es ese repositorio donde queda plasmado el objeto epistemológico del cual se habla, de la labor, los trabajos, los descubrimientos, las aportaciones de cada uno de los miembros de la comunidad epistemológica. Veamos un caso a título personal. Han de saber que mi línea de investigación tiene que ver con este nombre: Artificial Intelligence in Education. Es decir, parte de mi información tiene que ver con la inteligencia artificial y parte de mi vida activa tiene que ver con el magisterio, es decir, la enseñanza. Por lo tanto, conjugo el conocimiento de inteligencia artificial, término que por alguna razón de mercadotecnia hoy está en boga, pero que es nada nuevo. Han de saber que ese se acuñó en 1954 y que en un momento dado trato de aprovechar en el mundo de la educación. Por lo tanto, ejemplifico que es un sujeto epistemológico. Este personaje es una profesora de la Universidad de Sydney, se llama Judy Kay. Hoy por hoy es la mujer más reconocida en este ámbito de Artificial Intelligence in Education. Cuando yo empecé a estudiar el doctorado, lo primero que hice fue enterarme de sujetos epistemológicos, de conocer su obra, de leerla y de contactarlos. Y cuando se pudo, los visité en un congreso o en su centro de trabajo. En el caso de ella, la visité en Sydney, allá en Australia. Platiqué, le presenté mi trabajo y recibí su orientación. Entonces, este es un primer aspecto esencial para ustedes. ¿Quieren hacer algo? Primero, aprendan de lo que otros han venido haciendo y en particular de aquellos que se conocen que son las autoridades. Segundo aspecto, hay que conocer cuáles son esas comunidades epistemológicas. Aquí pueden observar la palabra Society, International Artificial Intelligence in Education. O sea, es una sociedad que agrupa miembros de todo el mundo que trabajan en un campo como el mío, el uso de la inteligencia artificial en la educación. Entonces, no pueden trabajar ustedes solos. Deben de integrarse a la comunidad a la que corresponde esa área de interés en la que ustedes pretenden desarrollarse. Siguiente aspecto. Viene un ejemplo de lo que es un objeto epistemológico. Aquí simple y sencillamente estos dibujos corresponden a cómo se desarrolla un modelo del usuario. ¿Qué es el modelo del usuario? Ustedes lo pueden ver cada vez que ingresan, por ejemplo, a Google. Cuando ustedes empiezan a desplegar la página, pueden ver anuncios de temas que están relacionados con las consultas que previamente hicieron. Es decir, el sistema por sí mismo va registrando cada una de las actividades, el tipo de páginas que han estado con ustedes visitando, para inferir cuáles son sus proclividades, es decir, sus intereses. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, esta se llamó un modelo del estudiante basado en mapas cognitivos.
Si yo ahorita hiciera un modelo del estudiante, rápidamente identificaría no solo a título personal a varios de ustedes, sino ante todo pequeñas comunidades de estudiantes, por ejemplo, los que ya están dormidos por acá, ¿verdad? Por allá. Entonces, ese forma un conjunto de modelos del estudiante, otros que están acurrucados con alguien a su lado, no sé si su pareja o su mejor amigo o amiga, es otro ejemplo. Y no lo digo nada más por lo que a simple vista resulta más que evidente, sino yo iría más allá. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus capacidades intelectuales? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus hábitos de estudio? ¿Cuál es su récord? ¿Y cuáles son sus objetivos de aprendizaje? Todo eso y mucho más es parte de un modelado que hoy en día es toda una realidad, tan solo en el Internet como se los acabo de ilustrar. Siguiente punto, les muestro un ejemplo de medio epistemológico, en este caso es la revista de Artificial Intelligence in Education, y de evento epistemológico. Este congreso se llevó a cabo este año en la ciudad, para mi gusto, más bella que he visitado, que es la de Londres. Continuamos. Bien, una vez que ustedes ya definieron su tema, es decir, la epistemología, sobre qué van a trabajar. Por ejemplo, aquí en la vocacional, de entrada hay una epistemología en el propio título, vamos a decirlo así, de qué rama de conocimiento está inscrita esta vocacional. Ingeniería y ciencias físico-matemáticas, es decir, nos está hablando de tres áreas epistemológicas. La ingeniería, por un lado, que es muy amplia, la matemática, la física, que le distingue. Pero ya dentro de ese contexto hay algo más específico, cada una de las carreras técnicas que distinguen a los estudiantes que están cursando en este centro de estudios. Electricidad, construcción, mantenimiento industrial, etcétera, etcétera, son ejemplos de epistemologías. Continuando con ello, una vez que ustedes establecen sobre qué campo les interesa desarrollar investigación, lo primero que hay que saber es qué instancias promueven la investigación. Como ya les dije, la más importante a nivel federal es el CONACYT, pero a nivel de cada entidad federativa, y en el caso particular de la Ciudad de México, existe la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cada estado tiene algo parecido, y en el caso del Politécnico cuenta con la Secretaría de Investigación y Posgrado. Es decir, son tres instancias entre las muchas que promueven la investigación, y es importante que ustedes lo sepan. A mí me llamó la atención que de los jóvenes que me presentaron sus prototipos en octubre pasado, ninguno de ellos contara con fondos, y que todo viniera de su domingo, de lo que ahorran, de sus padres, de la ayuda de otros y de lo que ellos se esfuerzan para juntar dinero y de esa manera tener recursos para darle rienda suelta a su creatividad. No es posible trabajar de esa manera, no van a llegar muy lejos. Por lo tanto, es indispensable que conozcan las instituciones que se encargan de impulsar la investigación. A ese respecto, cada institución tiene sus fondos y apoyos. Aquí pueden ver los que corresponden a CONACYT, es tan solo un ejemplo. Y de la Secretaría de la Ciudad de México, este es otro caso, multimodal, divulgación pública de la ciencia, etc. ¿Qué pasa con respecto al Politécnico? En la actualidad acaba de salir la convocatoria de proyectos individuales y de los en conjunto que se trabajan en red, precisamente para fomentar la investigación. Entonces, es indispensable, insisto, que ustedes conozcan qué entidades promueven la investigación, cuáles son los fondos que ellos disponen y cuál es la convocatoria que ellos periódicamente publican, para que de esa manera vean la empatía entre lo que ustedes quieren hacer, han venido haciendo, con lo que dicha institución les puede apoyar y de esa manera dar rienda suelta a su creatividad. Para poder concursar en este tipo de fondos de convocatoria, es necesario hacer un plan de trabajo. Sin ese plan de trabajo, todo lo demás carece de formalidad. Y eso es precisamente lo que vi en aquella exposición. ¿Dónde está su protocolo? Pues de entrada, ¿qué es un protocolo? Imagínense, por ejemplo, este auditorio.
que no hubiera habido una idea antes, que no se hubiera plasmado en una hoja, en un respirador, en un computador que me permitiera hacer un diseño arquitectónico, estructural, de ingeniería civil. ¿Qué clase de auditorio sería? ¿Y quién se atrevería a construir algo que carece de un plan? Bueno, dicho lo anterior, esa es precisamente la primera actividad que ustedes al ingresar al mundo de la investigación tienen que hacer, un protocolo. Del lado izquierdo les muestro un ejemplo de documentos, bases de la convocatoria, términos de referencia. Y a continuación los documentos que uno tiene que editar, conseguir. Por ejemplo, una propuesta ejecutiva, una carta de postulación, currículum vitae del responsable técnico, acreditación, en este caso el Politécnico es miembro de esta red de escuelas de enseñanza, ciencia y tecnología, capturar una solicitud y tener una carta compromiso, entre otras cuestiones. Elaborar un protocolo nos puede llevar varios meses, no es una labor sencilla. Hay que estar bien fundamentada en lo que queremos hacer, porque ante todo va a ser un compromiso que se debe de realizar al pie de la letra para después rendir cuentas. Aquí podemos ver algunos temas que incluye el protocolo, por ejemplo, naturaleza y alcance de la investigación, relevancia del estudio, objeto y contexto del estudio, contribuciones que realizará, identificación de conceptos clave, preguntas de investigación, diseño de la investigación y métodos, estrategias, datos, posibles limitaciones, resultados esperados, y vemos varios tipos: científicos, publicaciones, formación del capital humano, conclusión. Hoy en día el CONACYT en sus convocatorias maneja varias etapas, y una de ellas es la que les acabo de exponer, lo que es la propuesta ejecutiva. Es decir, sin ese plan de trabajo, ustedes no pueden dar el siguiente paso. Una vez que proporciona su convocatoria, les voy a dar otro ejemplo antes de hablar de cuál es el resultado que se maneja con CONACYT. Por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes dice: yo quiero estudiar, en este caso el doctorado en ingeniería de sistemas. Pues uno de los primeros requisitos es que hagan un protocolo, de lo contrario no pueden ser admitidos al doctorado. ¿Qué contiene el protocolo para su tesis doctoral? Que en este caso también es aplicable para una de maestría, una de licenciatura y, ¿por qué no?, en un trabajo terminal de estudiantes de educación media superior, pues los conceptos son básicos. Además de lo clásico que es la portada, la introducción, lista de figuras, glosario y demás, tienen que definir ante todo el contexto de la investigación. El contexto es, en pocas palabras, de qué van a trabajar ustedes. Y aquí se divide en dominio y en objeto de la investigación. Hace rato les dije, mi dominio es el uso de inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Pero ¿cuál fue mi objeto de estudio? Les mencioné, mi tesis doctoral se llamó Un modelo del estudiante. Es decir, yo traté de caracterizar a cada uno de los voluntarios que ingresaron a usar un sistema de e-learning sobre un tema que les proporcioné de investigación científica, y generé un modelo personalizado de cada quien para que, con base en esas características, el contenido, la forma de darles asesoría y evaluarlos fuera particular a cada quien y no que los midiera con la misma regla. Tradicionalmente en aula, ¿qué pasa? El profesor, por sus limitaciones naturales, expone un mensaje para todo el grupo, sean 5, 20 o 40 alumnos. A todos les da el mismo estímulo, les deja tareas idénticas prácticamente a todos. Y la forma de aplicar el examen, si bien les va, acá les proporciona examen A, examen B y si acaso C, pero más que nada para que no copien, ¿verdad? Pero en realidad no les hace un examen a modo para ver si en realidad aprendieron. No es posible, un ser humano no podría hablar de distinta manera al mismo tiempo, como por ejemplo yo. Rápidamente hay 100 personas, imagínense que para tratar de forma individual a Juan, María y Pedro, mi mensaje fuera distinto y la presentación fuera diferente. No lo puedo hacer en forma simultánea, pero en el ámbito del cómputo sí es posible. Podemos tener millones de usuarios, como sucede en los cursos cuyas siglas son MOOC, que tenemos muchísimos usuarios de distintos países y a ellos los podemos tratar con cierto grado de personalización, comenzando por el idioma. Pero un ser humano no es posible. Bien, continuando con ello.
tenemos estado del arte y trabajo relacionados. ¿Qué significa esto? Imaginemos lo siguiente: todos ustedes pertenecen al mismo taller, vamos a decirlo así, programación, para que no haya pierde, aunque aquí no se da programación, eso se da batis, lo sé muy bien. Bueno, la cuestión es, vamos a hablar de un lenguaje de programación. ¿Alguien sabe cuál es el más popular, el de más vanguardia hoy en día? Android. Les voy a dar una ayuda, empieza con P. Python es el lenguaje de más vanguardia hoy en día. Supongamos que todos ustedes han empezado a programar en Python y han empezado a hacer aplicaciones. ¿Cuál es el estado del arte? Conocer lo que cada uno de ustedes ha hecho, evaluarlo, criticarlo y definir qué más van a hacer a continuación, es decir, cuál es la tendencia de esta comunidad programando en Python, qué nuevas aplicaciones vienen a continuación. Entonces, un investigador que se trata de serlo no puede ser una persona ignorante de lo que se ha hecho antes, porque pueden terminar descubriendo el hilo negro o reinventando la rueda. Es indispensable que se enteren quiénes son esos sujetos epistemológicos que han trabajado antes que ustedes y lo están haciendo a la fecha, además de ustedes, y cuál es esa comunidad epistemológica a la que pertenecen. Con base en ello, hay que conocer todo lo que se ha publicado en medios epistemológicos, hay que asistir a los eventos epistemológicos para adquirir lo que se llama cultura. Veo que se me están aburriendo y ese es buen momento para decirles algo. El primer problema que veo con un tesista cuando se acerca a mí es que no quiere leer. Leer significa conocer el trabajo que los demás han hecho, y en este caso se les pide no menos de 1000 referencias, es decir, de 1000 trabajos que otros han publicado que ellos tienen que recolectar para que lo conozcan, aprendan de ellos. Y siendo gente adulta, yo he tenido doctorantes de cuya edad pasa los 60 años, no quieren leer, no saben leer, no les gusta leer y no lo van a hacer. Y eso ya de entrada es una gran limitante para aprender y ni qué decirlo para investigar. El caso es que ese saber que se adquiere a través de la lectura es el que se refleja en esta sección, estado del arte y trabajo relacionados. Si ustedes muestran un protocolo que carece de ello, lo único que se dice es que ustedes son ignorantes de lo que pretenden hacer. La cultura, el conocimiento, está en ese tema que aparece aquí. Continuando, a partir del inciso número 3, problemática, problema y cuestionamientos, es cuando ustedes hacen su planteamiento. ¿Qué es lo que pretenden resolver? ¿Qué preguntas específicas van a responder? Y luego viene su idea, es decir, la solución, para de esa manera plantear una hipótesis. La hipótesis no es más que la relación entre el problema y la solución. La esencia de la investigación precisamente descansa en una hipótesis. Por ejemplo, yo puedo imaginar, en la medida de que el tema les desinterese a los alumnos, más pronto se van a aburrir, más pronto se van a dormir. Ese es un ejemplo de hipótesis. Continuando. Objetivo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la investigación? Justificación y contribuciones. Justificación responde a la pregunta ¿por qué quiero hacer esta investigación? Y contribuciones, ¿qué tiene de nuevo? Si su investigación carece de esa respuesta, ¿qué tiene de nuevo? No es investigación y viene a ser algo más de lo mismo de lo que ya existe. Continuando con ello. Productos que piensan generar, marco teórico, es decir, todos los conceptos en los que se basa su trabajo, la manera en que van a desarrollar el trabajo, los resultados experimentales, y de ahí toda una serie de complementos que incluyen hasta el propio currículum de la persona. Bien, ¿qué pasa cuando ustedes someten su protocolo ante la institución, llámese CONACYT, SIC, del Politécnico, etcétera? Pues viene un resultado, y ese resultado pues tiene que ver con una publicación de aspectos relacionados, por ejemplo, en este caso, la convocatoria de investigación de evaluación de la educación. Por ejemplo, en su momento yo participé con este proyecto, evaluación del aprendizaje de los estudiantes de educación media superior, mediante minería de datos educativa y análisis de aprendizaje, representando al IPN, y pues en esa etapa fue aprobado. Es decir, lo que nosotros nos propongamos hacer va a pasar por el escrutinio
de investigadores afines a nosotros que tienen cierta experiencia que se espera que sea mayor, para que con base en ciertos criterios determinen si es procedente o no apoyar esa investigación proporcionándole recursos económicos. Bien, cuando ustedes empiezan ya a trabajar en el desarrollo de su investigación, deben de tener muy claro si se trata de una invención. Por ejemplo, la imprenta. Van a descubrir algo, aquí vemos una especie de célula. Van a innovar algo que ya existe, lo modifican, lo transforman y va evolucionando. También sirve para comprobar, como lo veremos más adelante. Es decir, lo que otros han dicho, ustedes afirman que en efecto tiene razón. Y finalmente, para decir lo contrario. Por ejemplo, aquella teoría donde la Tierra era el centro del universo, después fue desacreditada y se ve como parte de un sistema solar. Entonces también hay investigación que refuta, es decir, echa por tierra lo que otros antes habían afirmado. Bien, ¿cuál es el método de trabajo base de carácter científico? Se basarán en la observación, harán experimentación, se basarán en la recolección de evidencias, serán aspectos teóricos, harán una demostración de carácter matemático, construirán un prototipo que represente esa idea, harán una simulación del ambiente que piensan desarrollar, o como hoy en día con las nuevas tecnologías, trabajarán en aspectos de virtualización. Son tan solo escenarios que de alguna manera representan el ambiente de trabajo para hacer una investigación. Bien, 5 tipos de productos científicos, ya los mencioné antes: teorías, leyes, hipótesis y demás; tecnológicos, diseños, equipos, circuitos; publicaciones, artículos, capítulos de libros, reportes técnicos; propiedad intelectual. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ejemplo, puede registrar patentes, entre otras cosas. El Instituto de Derechos de Autor, por ejemplo, derechos de autor. Capital humano, que tiene que ver con la formación de estudiantes de diversos niveles académicos. Todo eso forma parte de su protocolo, es decir, a lo que ustedes se comprometen a hacer. Bien, pasa el tiempo, hay proyectos que son de meses, otros de un año, de varios años, y como veremos más adelante, de décadas. Cuando se termina el periodo, o bien en ciertos puntos de control, ustedes están obligados a rendir cuentas. No se trata de que ya me dieron el dinero, me lo gasté, se dice que trabajé y hasta la próxima. Al contrario, ustedes tienen que rendir cuentas a través de algo que se llama informe. Aquí les presento un ejemplo de un informe que presenté a CONACYT en un proyecto que me financió. Pueden observar aquí las secciones: un resumen, objeto y contexto del estudio, preguntas de investigación, diseño de la investigación, resultados esperados, la exposición, los productos, los recursos y las conclusiones. En pocas palabras, el protocolo fue la planeación y el informe fue ya el control, es decir, lo que yo realmente hice. Y ahí advierto, hay que tener mucho cuidado. Si yo me comprometí, por ejemplo, a proponer un modelo teórico, modelo que debo de presentar. Si yo presento otra cosa, por ejemplo, un método, no se vale. Tú me prometiste un modelo y un método no es un modelo. Un modelo es algo que me caracteriza, una realidad. Por ejemplo, yo ahorita insisto, puedo hacer un modelo de la comunidad que está aquí, es decir, describir ciertos rasgos, ciertas actitudes y demás. Un método no es más que un conjunto de actividades para lograr un objetivo, entonces no es lo mismo. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado de la congruencia, repito una vez más, entre lo que fue el protocolo y lo que es su informe. Dicho de otra manera, la estructura de su informe debe apegarse a lo que ustedes se comprometieron en el plan de trabajo del protocolo. De lo contrario, problema garantizado de que no les van a aceptar su informe. Continuando con ello. Yo, además del informe, que no es más que decir qué hice, presento las evidencias a través de un reporte técnico, es decir, ya todo el detalle sustancial de lo que fue esa actividad, es decir, la parte técnica, lo que ya tiene que ver con el tema. Por ejemplo, hace rato utilicé un término, modelo del estudiante. Ese es un tema técnico, es un término técnico que tiene que ver con mi área de investigación.
Puedo utilizar otra palabra, secuenciamiento. ¿Qué significa el secuenciamiento? Que es la provisión del contenido educativo al estudiante para que aprenda algo de manera determinada. Y esto lo hago a través del reporte técnico, acompañado de evidencias que mostraré a continuación. Bien, una vez de que es evaluado el informe y el reporte técnico, pasa un tiempo y el CONACYT, la CIP o la institución que nos financia emite un dictamen. Cuando es afirmativo, se traduce precisamente en un ejemplo como el que les muestro aquí, finiquito técnico, que en este caso tiene que ver con un proyecto que en su momento, 2014, yo rendí cuentas al CONACYT. Sin este, uno no es hombre libre, es decir, no va uno a recibir nuevos apoyos en tanto no haya entregado las cuentas claras y por lo tanto el CONACYT en este caso quede satisfecho con la obra. Otro ejemplo es que a pesar del paso del tiempo, el propio Politécnico le da seguimiento a estos fondos y anda detrás de nosotros persiguiéndonos años después. Este es un oficio que llegó hace 3 meses a ESIME, donde entre otros investigadores un servidor se nos pide por enésima vez la misma información. Como son fondos federales, son fondos auditables de dominio público y por lo tanto uno debe ser muy cuidadoso de cómo ejerce ese dinero y de cómo comprueba que se utilizó para lo que uno se comprometió. Entonces, con esto les digo, no es solo cuestión de estirar la mano para hacer investigación y recibir apoyo de un fondo, de una institución, de una convocatoria. Es cuestión de ponerse a trabajar, de generar los resultados y de rendir las cuentas correctas para que uno obtenga esa liberación, finiquito como se llama en el ambiente. Bien, hablemos del impacto. Les muestro 5 tipos de productos que un servidor ha logrado desarrollar con mis colaboradores. Por ejemplo, productos científicos. Aquí les muestro lo que viene a ser un modelo de aprendizaje autorregulado. ¿Qué es el aprendizaje autorregulado? Es algo que todo individuo de manera natural y adquirida desarrolla en su vida académica, lo sepa o no. Es decir, toda la actividad mental que ustedes llevan a cabo cuando están en clase, cuando están en laboratorio, cuando están haciendo una tarea con sus compañeros en forma individual, cómo planean sus actividades, cómo las desarrollan, cómo controlan que van logrando sus objetivos, se conoce en el argot como aprendizaje autorregulado, que significa yo mismo determino qué hago y controlo lo que hago. Ese es un estándar que de alguna manera se trata de teorizar a través de un modelo y eso es lo que yo tengo en este trabajo. Continuando. Tecnológicos. Por ejemplo, uno de mis proyectos de investigación y tesis doctorales que dirigí tiene que ver con el aprendizaje ubicuo, pervasivo y móvil. Todos ustedes tienen dispositivos móviles y saben perfectamente cómo usarlos para descargar contenidos. ¿Qué es el aprendizaje ubicuo? Supongamos que repentinamente en este auditorio las butacas, los elementos que están aquí les provean contenido a ustedes. De entrada se preguntan, ¿quién se sentó antes en la butaca que hoy en día ocupan? ¿Cuál fue el diseño, las características, el costo de la butaca, el material? Toda esa información de alguna manera es un contenido. Imagínense que repentinamente su celular ya lo capturó de manera automática. Todo porque hay un dispositivo pervasivo que al detectar la presencia de ustedes y en particular de su móvil, de inmediato les hace una transferencia de información. En el caso concreto de lo que es este evento, ayer se inauguró, hubo alguna presentación, qué sé yo, hoy habrá más y a lo largo de la semana otras tantas. Imagínense que por el hecho de estar ustedes presentes, de entrada tienen el programa de la semana de la investigación. Segundo, tienen el currículo, los temas que se van a exponer. Tercero, tienen la presentación misma en su móvil. De eso les estoy hablando, que es el aprendizaje ubicuo. Entonces, ejemplos de productos que se han generado pues tienen que ver con la descripción del ambiente, con los equipos que se utilizan, en este caso es maquinaria de control, y con algo que yo a propósito en esa tesis, en ese trabajo de investigación manejé. No sé si alguno de ustedes tenga hambre, pero por ejemplo esto puede estimular el apetito. Es a lo que yo voy. Cuando uno transmite un mensaje, en este caso para informar, para enseñar, está sometido a ruido. Ruidos son todo tipo de distracciones
a los cuales el receptor se ve sometido. Su compañero de al lado que ya se durmió, el compañero del otro lado que lo está distrayendo, aquel que no presta atención puede ser un motivo de ruido, y eso viene a perturbar el aprendizaje. Por lo tanto, se genera mayor carga cognitiva. ¿Qué es la carga cognitiva? Es la actividad mental que todo ser humano, que todo ser vivo inclusive, está llevando a cabo en su vida diaria, ni qué decirlo cuando pretende aprender algo. Los estímulos que recibe a través de sus sentidos, más lo que él está pensando, recordando, más lo que está haciendo ahí con el mobile o con el compañerito de al lado o compañerita, son ejemplos de distractores. La pregunta es, ¿cómo se puede regular todo ese tipo de situaciones que ocurren cotidianamente al momento de aprender? Y bueno, ese fue el trabajo de investigación a través de un modelo de autorregulación del aprendizaje. También mencioné que las publicaciones es otra manera de generar productos. Aquí les muestro un par de productos. En primer lugar, un libro que habla precisamente sobre la metacognición. Si se acuerdan, uno de los eslogans de la Administración Federal que está a punto de llegar a término, habló del nuevo modelo educativo, de aprender a aprender. Precisamente una de las formas de aprender a aprender tiene que ver con la metacognición. Dicho de otra forma, es la cognición de la cognición. Es decir, regular nuestro proceso de aprendizaje. Este libro, ¿de qué manera impacta? Que a la hora de que se publica en Internet, la editorial alemana Springer, que es una de las más importantes a nivel mundial, le hace llegar al editor, en este caso un servidor, por aquí pueden ver mi nombre, aquí está mi nombre para ser más claro, le llega lo que viene a ser un reporte de performance, es decir, cuántas veces ese libro se ha descargado en el año, y como pueden apreciar, se encuentra entre los 25 más descargados en el tema para esa editorial a nivel mundial. Es decir, esa cantidad de lectores se han interesado en conocer sobre el tema, lo han descargado y pagado el servicio correspondiente. Otra forma de ver el impacto tiene que ver con los artículos que uno publica en revistas. En lo personal, hasta el momento este es mi artículo que ha sido más leído, tiene que ver con la minería de datos educativa, y la minería de datos es algo que ya les mencioné a ustedes, reconocer toda una serie de características entre una comunidad de estudiantes para formar grupos con patrones semejantes. Este trabajo, que está publicado en una revista de alto impacto, Expert Systems with Applications, tiene hasta el momento, según la propia revista, 174 citas. ¿Qué significan las citas? Significa que dentro de esta comunidad hubo cuando menos 174 personas que conocieron de mi artículo, lo descargaron, lo leyeron, y en su propio trabajo, cuando lo publicaron, aparece mi trabajo como una de sus referencias. Esa es la manera de impactar el trabajo de otros, por lo que nosotros hacemos gracias a la publicación. La otra forma que se requiere y que se está apoyando mucho es la propiedad intelectual. Hace rato mencioné, tenemos dos instituciones que se encargan. Una por parte de la Secretaría de Economía, la que tiene que ver con patentes, y otra por parte de la SEP, la que tiene que ver con derechos de autor. Aquí les muestro un ejemplo de un título de patente que un servidor desarrolló con uno de mis doctorantes, y lo mismo, un derecho de autor a todo programa de cómputo que he realizado. De esa manera se protege el trabajo de uno, el esfuerzo de uno, y existe la posibilidad de generar un recurso económico tanto para la institución, en este caso el IPN, como para el propio inventor. También señalé que otra forma de producto es la formación del capital humano. Aquí les presento un ejemplo de acta doctoral de una persona que graduó en 2016 en el área de ingeniería de sistemas, y este es un testimonio de alguien que realizó su estancia postdoctoral bajo la dirección de un servidor, y es el documento que se le entrega al final de dicha estancia. Bien, ya estamos a punto de concluir, y les quiero comentar algo para que dejen volar un poquito la imaginación. En 2016 tuve la oportunidad de gozar por primera vez en mi carrera magisterial de un año sabático.
En este caso, la opción que escogí fue la estancia de investigación. Si soy investigador, pues tengo que hacer algo parecido, ¿no? Entonces, escogí esa opción de estancia de investigación. Digo esto porque de las N que tiene el Politécnico, no es precisamente una de las más populares, muchos les da por diplomado, pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Yo hice una estancia de investigación y para eso sometí un proyecto de investigación al Politécnico que me lo aprobara, al CONACYT para que también me apoyara y finalmente a la institución receptora. Como ya se escuchó en la presentación del servidor, fue en el Massachusetts Institute of Technology, es decir, el principal instituto a nivel mundial en muchas áreas del conocimiento de las ciencias físico-matemáticas y de la ingeniería. Viene a ser, como quien dice, el Politécnico número 1 del mundo, en cierto modo. Bien, empecé por ahí de febrero de 2016 y resulta que mi anfitrión fue un físico, un profesor de nombre Pritchard. Estaba yo ahí un viernes y en el edificio 26, cerca de lo que para algunos es la rectoría, aunque ya no se usa ese término, descubrí que había como mucho un ambiente de fiesta entre los físicos. En ese edificio donde están los laboratorios de física, es curioso ver cuál es el ambiente de los físicos. Y dije, ¿qué les pasa a estos locos? Y observé un letrero que hablaba de un evento que se celebraría ese viernes a las 5 de la tarde. Y yo dije, pues me voy a acordar para ver de qué se trata. El auditorio enorme, enorme el auditorio. Y yo veía que en el ambiente había una gran emoción, una atmósfera de emoción muy especial que estaba en ellos. ¿Y de qué se trataba? Cuando aparecen en el estrado, como la filita, la escalerita, desde el más joven hasta el cine, eran como 10 personas, y daban a conocer el resultado de una investigación. Les voy a mostrar un pequeño clip de dicha investigación, muy breve, 2-3 minutos para que las estiren, ya se van a levantar, ya no vamos a poder retirar. Así que por favor, por allá se puede poner el clip de YouTube. Tell you right off that I did not invent this field. These detectors gravitational waves from the slashing of two black holes into each other. This is the beginning of a whole new way of studying the universe. It's really Galileo using the telescope for the first time. What is a gravitational wave? It's an excitation of space and time together. Nobody really believes that you could ever detect them because the size of the effect is so small. The idea was extremely simple. What the gravitational wave does is stretches space this way and compresses space that way. So you exploit that property. Put one object here and another object over there, and let the gravitational wave go through that system, and it will change the space between these by contracting that one and extending that one. And I came to the conclusion that if you made this long enough, kilometers big, you could probably get these extremely precise measurements. Hasta ahí, por favor. Bien. Ya venimos a conocer el resultado de una investigación que implicó 50 años de esfuerzo del líder de la misma, que fue acompañado durante ese lapso por cientos, miles de personas, que contó con fondos no solo de los Estados Unidos a través del CONACYT, que si le pusieron atención apareció el nombre de National Science Foundation, que es precisamente el organismo que promueve la ciencia en Estados Unidos. Al final de esos 50 años presentaron el resultado. Y como ven ahí, en el último mensaje, hacen referencia a Albert Einstein. Hace rato apareció una lámina donde se dice que la investigación puede ayudar a corroborar lo que otros han dicho. Y eso fue lo que sucedió.
El anuncio fue: Albert Einstein tenía razón, sí existen las ondas gravitacionales que él predijo a principios del siglo pasado. Después de 50 años de esfuerzo, logramos medir una intensa energía que fue el resultado de la fusión de dos grandes agujeros negros que ocurrió hace 2.000 millones de años. Tenemos evidencia y hemos concluido que las ondas gravitacionales, de acuerdo con dicha teoría, existen y son las que provocan la curvatura de aquello que se llama espacio-tiempo. Cuando yo escucho eso dije, pues ahí está el futuro premio Nobel. Era febrero de 2016. Y como ya lo vieron en el anuncio, lo obtuvo a finales de 2017. Hubo muchas preguntas, ya se imaginarán por el tipo de trabajo. Y la que me llamó la atención fue la de un joven. Seguramente unos años mayor que ustedes, porque en el MIT es de licenciatura posgrado, no es high school. Pero presten atención, jóvenes, si no de veras desperdiciaron su tiempo durmiéndose aquí, pese a que se los advirtió. Porque sin lugar a dudas, de todas las preguntas que hicieron, la que me pareció más interesante y digna de un joven fue la que hizo esa persona en aquel día, que simplemente se levanta, pide el micrófono y se dirige al cine, al personaje que acaba de ver, y le dice: ¿cómo fue posible permanecer al frente de una investigación de esta naturaleza tan compleja, con tanta incertidumbre, durante tanto tiempo? Paréntesis. Cuando yo estoy frente a evidencias, científicos y demás, debo ser muy cuidadoso, en primer lugar, de su tiempo, y segundo, de lo que yo hablo y en particular de lo que yo pregunto. Ahí demuestro inteligencia, que a propósito no la puse como una de las características de un investigador porque se sobreentiende. Con base en la naturaleza de la pregunta uno refleja lo que uno es, lo que uno sabe, o lo que uno piensa, en particular lo que uno quiere saber. Y eso fue lo que yo me dije. Este chico no se fue al aspecto técnico, porque seguramente ni siquiera está a la altura de lo que implica un conocimiento epistemológico como el que hoy se da a conocer a la comunidad del MIT. Pero se fue a lo más esencial, que tiene que ver con la vida. Y ese es el tema de hoy, pues, por si no lo saben. Por eso parte del título tiene que ver con la vida. Y la vida es precisamente lo que está aquí presente en cada uno de las personas que están físicamente con nosotros. Lo sepan o no, les importa o no, lo crean o no, porque es la vida de ustedes. Vida que puede ser marcada en cualquier instante, por un evento, por una persona, por una circunstancia. Muy bien, regresando al momento, el senior toma el micrófono y su respuesta fue la siguiente: disfrutar un día a la vez. No me digas su sabiduría. Bien, vamos a terminar con la presentación. ¿Se pudiera volver a la presentación, por favor? En lo particular, como ya escucharon, dedicarme al mundo de la investigación me ha permitido en la vida tener la bendición de estar en otros lugares del mundo, conocer otras culturas y enriquecer mi propia formación. Esta es una fotografía en la Universidad de Osaka, donde llevé a cabo mi postdoctorado. Este fue mi anfitrión. Esta, como ya lo mencioné, este domo es precisamente que corresponde a la rectoría del MIT. Aquí, cuando se me acepta como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, máximo organismo en la actividad científica del país, en esa ocasión el entonces director general estuvo en el presidio felicitando a los politécnicos, contados por cierto, que en esa ocasión, estoy hablando del 2015, tuvimos ese privilegio, pero sobre todo responsabilidad de ingresar a dicha academia. Continuando. Bien,
La investigación es algo infinito, que los puede llevar a donde ustedes no se han imaginado y que cuando lo hagan tienen que esforzarse para lograrlo. Por favor, ¿pudiéramos echar a andar este video? This is the currents, the water currents, liquid water currents. Yes, we find no fault. Like saying no fault. Yeah, no, I've seen them in South Africa, that they, and no, they have no cold and Because yes, other operations or many people training. We are looking at it. you have to manage to get this for, I thought there was supposed to be a possibility for something. Yeah. From company and from the organization, the organization. Bien. ¿Alguien me puede decir a qué zona del mundo corresponde ese video? Polos. Adultos no. Los polos. Los que escucharon la breve conversación entre varias personas, identificaron en qué parte se tomó ese video. Se dan cuenta a propósito del video, ahora sí que está de cabeza, sequía y de todos lados, porque es precisamente el lugar, está el mundo de cabeza. Polo ¿Mandé? sur. Polo sur y el extremo opuesto, Polo norte. primero Polo sur y de ahí se le dijo. Al final le voy a obsequiar una revista de la Academia Mexicana de Ciencias, por cierto. Bien, al principio aparecen tres personajes, dos en chamarra roja y uno muy brevemente en chamarra negra. ¿Cuál de esos tres corresponde a un servidor? Chamarra negra, ¿quién dijo? Bien, dicho lo anterior, concluyo con lo siguiente. Como ya mencioné, tuve oportunidad de servir en varias arenas: el gobierno, burócrata, funcionario público, la banca, desde becario, inclusive fui gerente por ahí, empresario y el mundo de la investigación, pero también como catedrático. Y yo recuerdo que en todos esos ámbitos mi calendario hablaba de horario, hablaba de fines de semana, hablaba de periodos vacacionales y días feriados. Pero cuando ingresé al mundo de la investigación, desapareció el calendario y todos los días se volvieron iguales. Algo que me afectó mucho fue un encuentro con quien fuera mi primer director de tesis doctoral, que le presento mi programa de trabajo y me raya la última línea, que correspondía a la segunda quincena de diciembre, que por cierto ya se acerca. Y le reclamo: ¿por qué le quitaron, por qué le borraste el periodo vacacional? Y no me quiso contestar, un tipo ruso de duro aspecto. Y le insisto, curiosamente y enojado: ¿por qué le quitaste ese periodo vacacional? Total, la regañadita es el médico: mientras no te gradúes no tienes derecho a vacaciones. Me cayó muy mal, muy mal. Pero después descubrí que tenía mucha razón. Tanta razón que hasta la fecha ese tipo de hábito cotidiano de un servidor como de muchos colegas, es decir, no nos ceñimos a un horario, ni tampoco que ya es fin de semana, es puente con lo que se avecina o vacaciones. Por ejemplo, cuando he hecho mis estancias en Japón, en Estados Unidos, trabajo más porque tengo que hacer el proyecto de allá, tengo que hacer mi proyecto, tengo que cumplir con los compromisos del Politécnico, del CONACYT. Por si fuera poco, cuando allá es día feriado, en México no lo es y hay que hacer el trabajo de México y viceversa.
Y allá no son tan generosos en periodos vacacionales como en México. No se lo crean, mucho menos en Japón, que no celebran la Navidad. Si acaso, el día 1 de enero. Luego entonces, ustedes dirán, ¿para qué nos vino a hablar de la investigación si nos está espantando? No, todo lo contrario. Cuando a uno le gustan las cosas, como el investigador que les mencioné que ha llegado a ser premio Nobel, se disfruta un día a la vez. Muchas gracias por su atención y espero que lo hayan disfrutado conmigo. El Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 7 Cuauhtémoc otorga la presente constancia a la doctora Alejandra Peña Ayala por su conferencia magistral La investigación, una opción para ejercer la vocación y enriquecer la vida misma. En el quinto encuentro del proyecto de investigación, la praxis educativa como Miranda y su poder transformador, que tuvo efectivo el día 12, bueno, que el Congreso tiene efectivo del día 12 al 16 de noviembre del 2018. Atentamente, lo firma la técnica al servicio de la patria, el maestro Lucindo David Peña López, director. Muchas gracias, doctor.